La Hermandad del Refugio es fundada en 1615 por un sacerdote jesuita, el padre Bernardino de Antequera, que tenía por finalidad socorrer a los necesitados que en aquella época malvivían en las calles de Madrid y desgraciadamente morían en las calles de Madrid. Hay que tener en cuenta que estamos en un Madrid que es Villa y Corte y que recibe diariamente pues, mucha gente que quiere buscar unas mejores oportunidades de vida en la ciudad, en la capital. Y como no había una infraestructura de vivienda suficiente para acoger a toda esa masa de gente, la mayor parte de ellos vivían en las calles. El padre Bernardino de Antequera, pues junto con dos nobles de la época, Pedro Laso de la Vega y Jerónimo Serra, decide fundar una institución de beneficencia, una institución de caridad, que lo que haga sea socorrer a los necesitados. Y es así como ponen en marcha una iniciativa que sería luego muy popular, que es la Ronda del Pan y del Huevo, que consistía en salir por las noches para dar de comer un bollo de pan y un huevo duro pues a los hambrientos. A los enfermos los recogían mediante unas sillas que algunos ejemplares tenemos ahí fuera, y a las huérfanas también se las llevaban pues a un centro de acogida para que posteriormente se fundara un colegio de huérfanas, el Colegio Purísima Concepción. Y a los moribundos, pues un sacerdote que acompañaba a la comitiva, pues les daba el sacramento de la extrema unción. En la que nos encontramos es donde se celebran las asambleas, las juntas de la Hermandad del Refugio, que es una asociación civil integrada por miembros laicos. La Hermandad del Refugio no es una orden religiosa, es una institución de identidad católica porque la funda un hombre de Dios como es el padre Bernardino de Antequera, pero sus miembros son laicos. Ahora bien, eso no quita para que entre los miembros del refugio haya sacerdotes, hay algunos sacerdotes que son hermanos del refugio. Bien, pues en esta sala, como digo, es donde se celebran las asambleas y en donde se realizan las ceremonias de ingreso de nuevos hermanos. Los hermanos que son aspirantes a ingresar en la hermandad, o los aspirantes, mejor dicho, entran acompañados de dos hermanos que avalan su ingreso, se arrodillan ante la imagen de la Inmaculada Concepción, que es la patrona de la Hermandad del Refugio, y luego ya en la mesa presidencial está la Junta de Gobierno y allí se dirigen los aspirantes para jurar los evangelios en presencia del rector o capellán de la Hermandad del Refugio. En esta sala tenemos una de las joyas pictóricas más importantes, que es la Inmaculada de Claudio Coello, recientemente restaurada, aunque hay también otros cuadros importantes, no de ese nivel, pero aquí, por ejemplo, tenemos otra Inmaculada, esta es de Antonínez, y luego tenemos otro cuadro muy impactante, que es el de la Magdalena Penitente de Cerezo. Colocarse de una manera estratégica. Se condensan las actividades o tareas que la Hermandad del Refugio empezó a desarrollar cuando se fundó. Representa la imagen del padre Bernardino de Antequera junto con los dos nobles cofundadores de la hermandad,
Pedro Laso de la Vega y Jerónimo Serra están jurando las constituciones de la Hermandad del Refugio, pero a su alrededor aparecen pues lo que serían hechos que revelan las actividades, como digo, de la Hermandad del Refugio. Aquí tendríamos la ronda del pan y del huevo, que era una ronda nocturna. Ahí tenemos, por ejemplo, a hermanos nobles de la época, porque la mayor parte de los hermanos en un primer momento pues eran nobles, pidiendo limosna. Uno de ellos lleva una niña en brazos, la huérfana que recogían de la calle. Aquí se ve también una silla, las famosas sillas de la Hermandad del Refugio, en donde se llevan a un enfermo a una casa de acogida, que se ve ahí, ¿no? Y como siempre, todo bajo la imagen de la Inmaculada Concepción, porque es, como he dicho, la patrona de la Hermandad del Refugio, San Antonio de Padua con el niño en brazos y el arcángel San Miguel. Y aquí tenemos a los fundadores. El padre Bernardino de Antequera, habrá que fijarse bien porque no le llega la iluminación. Aquí a Jerónimo Serra y Pedro Laso de la Vega. El estandarte de la Hermandad del Refugio. Quizá lo que primero llama la atención es una réplica del plano de Pedro Teixeira de 1656, cómo era Madrid en esa época, y se puede apreciar la ubicación de la actual de la Hermandad del Refugio y de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes. Tenemos también otros ejemplares de sillas, estas mejor conservadas. Aquí tenemos una cuna, porque la hermandad, aunque no funcionaba como hospicio o orfanato, pero sí que, como se daban casos frecuentes de madres que abandonaban a sus hijos, desgraciadamente porque no podían mantenerlos o por cualquier otro motivo, pues esta misma cuna que tenemos aquí es la que aparece en las fotografías, en la fotografía superior. Luego aquí una cola de gente necesitada, claro, en la puerta de la hermandad. Estos bombos lo que refleja es la transparencia de una institución por aquel entonces, porque aquí se sorteaban los baños termales medicinales para los enfermos. Como la hermandad no podía sufragar los baños para todos, los sorteaba. Y aquí también se sorteaban las dotes de las huérfanas cuando terminaban la edad escolar, pues desgraciadamente la única salida de las mujeres en aquellos años era el matrimonio o el estado religioso. Y en los dos casos era necesaria una dote. Bueno, pues la hermandad sufragaba la dote, pagaba la dote de las huérfanas, pero como no había suficiente dinero para todas, también los sorteaba. Lo digo, es un ejemplo de transparencia, de no adoptar decisiones que pudieran ser privilegiadas para algunas personas. Y luego aquí tenemos objetos también de la historia de la Hermandad del Refugio, el crucifijo, que es el símbolo del hermano del refugio. Hoy en día no son así, es un crucifijo más pequeño. Aquí están los limosneros, salían por las calles a pedir limosna. Como he dicho, en aquella época, en un primer momento, los hermanos del refugio eran todos nobles, y se veían casos de marqueses, duques, condes, pidiendo limosna. Y luego tenemos aquí un objeto muy
gracioso, bueno, más que gracioso, gracioso es la historia que hay en torno a él. Es el descantillón, que es un artilugio para medir el volumen de los huevos duros. Entonces el huevo duro se colocaba ahí y si encajaba, significaba que tenía buen peso, buena medida para ser entregado al necesitado. Pero si no se quedaba encajado, sino que se caía, pues entonces no se le daba al necesitado. O sea, que al necesitado se le daba lo mejor. Y entonces empezó a proliferar un dicho en el Madrid de aquella época que decía: si pasa, no pasa, y si no pasa, pasa. Aquí se puede ver en la parte más alta, más al norte, digamos. Esta es la calle de Fuencarral. Esa sería la calle de San Bernardo. La Correa Baja es la que está en esa posición. Y en una manzana triangular que se aprecia ahí, en un momento que la calle se ensancha, ahí está, en esa manzana triangular donde estamos ahora. En esta pequeña galería tenemos retratos de todos los reyes de España que han sido coetáneos de la Hermandad del Refugio. Bien, es cierto que Felipe II no es coetáneo. Cuando se funda la hermandad, Felipe II ya no es el rey de España, pero se ha querido reconocer, bueno, pues la importancia de su reinado. Y están, como digo, todos, ¿no? Felipe III, Felipe IV, Felipe V, ya el primer Borbón. Luego nos encontramos aquí con Carlos II, Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, aquí tenemos a Alfonso XIII, aquí a Juan Carlos I y aquí el rey actual Felipe VI. Está también don Juan de Borbón, conde de Barcelona, que aunque no fue rey, pero la hermandad ha querido reconocer también su figura. Esto en el fondo representa la vinculación que esta institución ha tenido siempre con la corona. De hecho, los reyes son hermanos protectores de la Hermandad del Refugio. Aquí podemos ver la firma como hermano protector del príncipe de Asturias, del actual rey, cuando todavía era príncipe. Ahora estamos a la espera de que venga a firmar ya como rey. Y aquí tenemos una sala donde lo que hay son muchos objetos religiosos, litúrgicos, eucarísticos. En definitiva, son, bueno, pues donaciones, obsequios que miembros de la Iglesia han donado a la hermandad. Quizá el objeto que más llame la atención es este terno funerario, que dado que aquí figura todavía el escudo de Portugal, por lo tanto significaría que España y Portugal estarían unidas en la corona, pues dado que figura el escudo de Portugal, como digo, tiene una antigüedad notable, porque debía ser del primer tercio del siglo XVII. Luego casullas de obispos. Allí tenemos un Cristo filipino que también tiene bastante valor. Es de marfil filipino. Y luego también esa urna eucarística que se sacaba en las procesiones
pues también tiene un alto valor histórico y también artístico. Ya hemos dicho que a través de estas sillas, o en estas sillas, los enfermos de las calles eran transportados a las casas de acogida que los nobles hermanos del refugio habían puesto a disposición de la hermandad del refugio. Como en aquella época en Madrid no había digamos un manicomio, porque en aquella época era así llamado, no había para los dementes, pues no había un centro especializado, ¿no? Entonces el único centro que había era en Zaragoza. Entonces aquí colocaban al demente y con unas caballerías se lo llevaban a Zaragoza, ¿no? Lo transportaban a Zaragoza. Entonces aquí puede verse un poco cómo era el habitáculo, ¿no? Donde colocaban, es un maniquí lo que tenemos ahí. Claro, muy bien. Pero uno se hace una idea de cómo se lo llevaban a Zaragoza. Y eso lo hacían los hermanos del refugio, que tenían que ir para certificar que el demente quedaba ingresado en el hospital, y ellos se volvían con las caballerías